Buenas noches, estamos en vivo nuevamente de 22 horas, un minuto, para analizar ya con resultados definitivos, diría que casi consolidados, para analizar, con esos resultados, lo que ha ocurrido, que hasta que terminábamos la jornada ayer, según la tendencia, proyectaba a que Luisa quedara primero y Daniel segundo. Ha sido al revés, con una diferencia de medio punto o menos, en que Noboa le gana a González la primera vuelta, pero no gana la elección en primera vuelta. De entonces acá se ha recorrido un camino vertiginoso que ha aportado una cantidad de interpretaciones variables y a veces encontradas, que hoy vamos a completar y ensayar con dos extraordinarios panelistas, Andrés Seminario y Stephanie Macías, más del aporte de tres observadores distintos desde exteriores, incluida una periodista, Andrés Páez, desde Quito, la señora Elisa Zacoto, periodista desde Portoviejo, Manabí, y uno de los asambleístas triunfadores ayer de ADN en Quito, Andrés Castillo, Distrito Norte, en el cual sacarían hasta ahora ADN 3, el correísmo 2. Bienvenidos. Aparte de los resultados que ya están casi definidos y son claros, hay otra serie de señales que también quisiera analizar. Por ejemplo, el silencio que ha mantenido el gobierno, salvo un comunicado del presidente hoy. Las consecuencias de haber mantenido también ese lapso tan callados anoche. Lo que se espera que diga mañana en una entrevista que tiene a las 8:30 con Pocho Harvey y María Sol Corrales desde Quito en vivo vía Radio Centro y otra serie de medios. La reacción que ya ha tenido Luisa González, la que ha tenido Leonidas Issa, la de Andrea González Nader, de los más destacados protagonistas de la jornada, algunos dirimentes. El hecho de que la Asamblea tendrá un bloque mayoritario de ADN, con 66 hasta ahora, pero uno igualmente grande, muy cercano, apenas con 64, 62 de la Revolución Ciudadana, y lo que eso augura. Pero de la Asamblea específicamente nos ocuparemos mañana. Hoy completemos lo que empezamos ayer, respecto a los finalistas de la segunda vuelta. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. La verdad aprecio el esfuerzo de nuestros panelistas en llegar, sobre todo porque hay un diluvio en Guayaquil y no es usual que hagamos el programa en vivo, peor con el emplazamiento del estudio de 24/7. Entramos en materia. Entre ayer y hoy, ¿qué cosas nuevas y distintas han pasado respecto a la evaluación preliminar que hiciste de la elección? Andrés Seminario, bienvenido. Gracias, Carlos, gracias a quienes nos ven. Pues, no mucho más, excepto que debemos entender que las votaciones de cada uno de los candidatos, Daniel y Luisa, son heterogéneas. ¿Y qué digo? ¿A qué me refiero con esto? Que representan a grupos con creencias opuestas dentro de sus propias votaciones. Por tanto, al momento de tratar de convencer a los no convencidos, a la no feligresía, van a tener que abrirse un poco de su persona pública y trabajar un concepto nuevo, diferente. ¿Lo van a poder hacer o no? ¿Cuáles son las claves? Traigo 3 ideas. Cuando cerramos anoche, como citaba hace un rato, veíamos que la tendencia daba como para que se invierta el orden y finalmente la forma en que entraron los votos hizo que Noboa termine ganador con un margen muy estrecho, tan estrecho, que parece perdedor. Y esto por la sensación que ellos impulsaron de que ganaban en primera vuelta y la necesidad que tenía el electorado también de que esto se defina en primera vuelta. Es el riesgo de una narrativa bien construida, bien asentada, pero mal ejecutada luego. ¿Qué ejecutaron mal? El resultado no se dio. ¿Y por qué no se dio? Porque creo que debemos entender que cada uno de los espacios de ellos son votantes heterogéneos, son diferentes entre sí.
¿Y por qué corrieron ese riesgo de parecer hoy perdedores cuando con poquísimo ganaron? Yo creo que comparto con Andrés sobre la narrativa de una primera vuelta, pero fuera de micrófono hablamos de algo que es cierto. A lo largo del día hemos estado escuchando a muchas voces muy respetables que hablaban de dónde se va a ir la votación de Isa, qué se va a hacer con Andrea González. Pero yo creo que, si bien es cierto, son importantes, representativas y robustas, existe un importante porcentaje de la ciudadanía que emigró de donde Daniel Noboa hacia Luisa González, hacia Luisa. Eso significa que esa migración, así como fueron para allá, también pueden regresar. Entonces, no hay lo inverso, no hay porcentaje de votantes de Luisa que fueron a Daniel. Pudiésemos ver la data, pero lo que te quiero decir es que hoy día hemos visto a muchas opiniones hablar de cómo se van a casi canibalizar estos dos, por supuesto Isa, por supuesto Andrea, pero hay que entender quiénes son los que se transicionaron y cómo hacer para regresarlo. Y hoy día hablamos un poco en la radio al respecto de no solo vamos a ver una campaña de activación del voto, también vamos a ver una campaña de desactivación del voto. ¿De dónde sacas que miraron votos de Daniel hacia Luisa? Porque cuando analizan los números, primero tenemos que, para los que nos están viendo, revisar. Cuando ustedes hagan los análisis, este es una primera vuelta con sabor a segunda. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque las cifras, los 40 y picos, solemos verlos en segunda vuelta, no en primera. 44, 43 es insólito en primera vuelta. Y hemos estado leyendo y escuchando, y muchos decían, bueno, es que se rompió el techo del correísmo, pero lo que pasa es que el análisis debe ser, y los números deben ser analizados de la segunda vuelta. En las segundas vueltas hemos tenido esos números, el correísmo ha tenido 47.5, 47.7. De acuerdo, pues también fue porque la gente quería definir en primera la segunda vuelta, aparte de que el gobierno impulsaba esa tesis y sentía esa necesidad. Y tenías 14 candidatos que no representaban, y que luego se convirtieron en 12 porque 2 de ellos ganaron algo de espacio. Que ahora representa casi un 7% de la votación si sumas todos. 8, probablemente. Eso significa 12 que tienen 7%. Suman los 4 primeros y tienes un bloque de 4 que ganaron, que tuvieron más de 2, arriba de 2, obviamente, y que llegan al 90, y los demás, que no representan nada. Ok, ¿cuáles son los 3 aspectos en que dividías tu examen de lo sucedido? Ayer 2 cosas se dijeron interesantes. Por un lado, Luisa González, no aquí, en términos generales la campaña. Ella dijo 2 cosas importantes, creo yo. La una es, habló de la esperanza, apeló a la esperanza, y luego dijo hay que enfrentar el miedo. Daniel Noboa, en su texto que publica, apeló a la esperanza, y él dijo enfrentar a las mafias. Entonces ahí primero tenemos un primer frame de por dónde podrían ir las discusiones y por qué van a ir por acá. Porque el miedo primero va a ser absolutamente emocional la segunda vuelta. Todo el proceso de la campaña va a ser absolutamente emocional. Vamos a ver que se muevan los votos en medida que sea muy emocional. Y esta emocionalidad yo creo que le afecta un poco a Luisa González en el momento en que se evidencian niveles de vulnerabilidad. No vamos a parecer a Venezuela, va a haber desdolarización. Eso le afecta a ella. Luego, ella lo que tiene que hacer es reducir esos sentimientos de vulnerabilidad, y él lo que tiene que hacer es incrementarlos. ¿Cuál es el riesgo de incrementarlos? Es que se puede incrementar los sentimientos de vulnerabilidad, de inseguridad, que pasa al segundo tema, que tiene que ver con su gestión. En donde ella puede atacarlo de tener malos resultados de gestión, y él va a tener que gestionarlo mejor. ¿Y el tercero? Ambos en tema de esperanza lo están planteando en una perspectiva muy etérea, muy elevada. Y hagamos este ejercicio. Hay que aterrizarla. Sí, yo les pido lo siguiente, veamos un instante hacia abajo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el iPad, vamos a ver la taza, vamos a ver el teléfono, vamos a ver tu computadora. Cuando ves las cosas así de cerca, sientes que son tuyas. Las puedes tocar, son tangibles, son palpables. Veamos hacia arriba, ¿y qué es lo que vemos? Más allá del techo podemos ver esperanza, podemos ver paz, podemos ver futuro. Esa esperanza ella tiene que tangibilizarla en un aquí y un ahora. Ese va a ser el reto más importante para Luisa González. ¿Cómo lo resuelve él? Es mucho más fácil estando en gestión de gobierno. Exactamente. Claro. Él tiene la capacidad de convertirlo en hechos reales.
dependerá solamente de su gestión. Con un riesgo también de que parezca que está usando el poder para promoción electoral o que todo se quede en ser efectista. Pero yo creo que dentro de la estrategia, si fuera la consultora, lo que hiciéramos era dividir en dos bloques. Uno, un estratega solo de gobierno. ¿Por qué solo de gobierno? Porque necesitas gestionar, activar agenda mediática de los ministerios, informar. Uno, que su enfoque solo sea gobierno. Y otro, que solo sea campaña. Pero interrelacionadas las dos. Por supuesto, que se comuniquen. Pero lo que quiero decir es que en el lado de la gobernabilidad también necesitas una gestión y en el lado de la campaña también. Pero quería agregar algo. Hoy vimos algo y se ha debatido mucho al respecto, que es el comunicado del presidente. Muchos decían, ¿por qué no se comunicó ayer? Un poco en la radio tú decías, me parece que debió haberlo hecho ayer. Otros decían, el comunicado está muy corto. Y un poco lo que analizaba justo hoy día con una periodista maravillosa, la cual admiro, que es Martina Vera. Hoy día hablamos de lo siguiente. Cuando tienes un resultado como hoy, que ganaste a pesar de la narrativa, si salía muy triunfalista, el votante que emigró, que lo que siente es que quiere darte un voto... Anoche no lo sabían. Y no solo eso, sino Hubiera que... sido muy impreciso en cualquier sentido. Y aparte pero porque no fue esa la razón por la que pararon. Sí, pero lo que te quiero decir es que dentro de la mesa chica tienen que haber considerado cómo hacemos, porque también hay un votante... No fue esa la razón por la que pararon. Yo tengo claro, pero escúchame. No fue esa la razón por la que pararon. A ver, cuéntame por qué fue. El problema es que la razón por la que pararon no se puede probar. ¿O no se puede contar? No se puede probar. Ya tenían una serie de evidencias, no tuvieron control electoral, para decir claro. Ya, y tenían una serie de evidencias de la incidencia que hubo de una serie de temas paraelectorales en votantes a un nivel tan sistemático que afectó los resultados. Y eso les ha servido a algunos encuestadores para explicar por qué de lado y lado todos fallaron. Del lado de los que decían que ganaba el presidente en primera vuelta o lo ganaba, sacaba 4 puntos, como del otro lado que decían que ella llegaba hasta 6 puntos. Ese era el problema. Y ante esa evidencia de datos y hechos que llegaban, pero descoyuntados, sin un control electoral que sistemáticamente te pruebe que eso está sucediendo, no podías salir a decir nada. Pero aún así, como ustedes saben, hay mínimo 3 escenarios en una noche como esa. Gano con claridad, pierdo con claridad, o hay un resultado muy incierto y muy injusto, muy apretado. Frente a eso tenía que tener un escenario de que será, es decir, estamos esperando que los resultados se consoliden o tengamos un mayor ingreso de votos para hacer un pronunciamiento definitivo y responsable. Por ahora, a todos los que han votado por nosotros, mil gracias. Yo estoy de acuerdo con el tono del mensaje de hoy. Ah, sí, claro, yo creo que es extemporáneo. Yo en cambio creo que no salga a decirlo él, sino que tenga que imprimirlo en un papel. Yo en cambio creo que fue estratégico. Yo estoy de acuerdo con el tono y te voy a decir por qué. Porque si saliera muy triunfalista, a pesar de que está primero, es desconocer que existe un porcentaje del electorado que le gustaría que las cosas fueran diferentes. Y sería desconocer ese electorado que sabemos dónde están y que tiene que ir a hacer apil. Déjame poner algo sobre la mesa y luego dar una entrevista a un medio y no hacer una rueda de prensa o no... Describe el medio, es un medio afín. Es un medio costeño, es un medio 100%. simpatizante además. Bueno, claro. Sucursal de la SECOM, dicen. No, eso también es un insulto y es una mentira, pero sí es un medio afín, sí es un medio simpatizante. Pero más allá de que sea afín o no, es un medio 100% guayaquileño. Con dos periodistas 100% con dos periodistas 100% guayaquileños. Con estilo muy guayaquileño. Totalmente. Ok. Porque no, y esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no habrías más esa posibilidad porque no otros periodistas? Está bien, el mismo medio, porque no con otros periodistas invitados también. Okay. Yo creo que también hay... O porque no en otros medios. Es que nos estamos yendo de lo que quiero llevar. Sí, de acuerdo. O sea, nos pasamos enseguida a qué debería ser. Vamos ahora... Es que lo otro ya está jugado, Carlos. No, ya vamos a ver el mapa de ahorita. ¿Ok? No, ya. O sea, de 0.3 con los votos que faltan ingresar, ¿puede cambiar? Pero no para que haya un triunfo en primera vuelta. Para que imposible, puede que gane la otra candidata, sí. Si ella está reclamando Manabí. En donde más ganaron, ella está reclamando Manabí. Y si reclama Manabí es porque algo sabe sobre Manabí.
La victoria de Manaví es 60-24, una cosa así, más o menos. Ok. Todo esto para recordarles que estamos por Facebook y YouTube de Ver a su manera, en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, en DirecTV, que es canal 194, que corresponde a Manavisión, en RTU, en todas las demás cableras que ustedes van a ver en pantalla, en radio 101.3 FM, Radio Centro, Candela Concao 89.3 FM en Puerto Viejo, La Bonita del centro del país 89.3 FM en Riobamba, Parsimbrazo, Cotopaxi, Tungurahua y 101.7 FM, Radio Sucesos, líder de información en la capital de la República, en Quito. Quiero proseguir con este magnífico resumen que hizo Francisco Garcés esta noche en Ecoavisa de cómo queda el mapa del país, para que ustedes opinen sobre eso. En relación a las elecciones del 2023, Daniel Noboa perdió 2 provincias en las que había ganado en ese año. En esa elección, él ganó en 16 provincias, todas las de la sierra, además de Napo, Pastaza, Morona y Zamora en el oriente, El Oro en la costa y Galápagos. Pero este domingo, Imbabura se pintó de azul, al igual que El Oro en la costa. Si bien el presidente candidato mantiene la preferencia en 9 de las 10 provincias de la sierra, en Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar en el centro del país es donde más votos pierde en relación a las elecciones del 2023. Su votación se redujo en promedio 16,2%. En todas las provincias del oriente, Noboa pierde votos en relación al 2023. En Napo y Morona, Santiago, la reducción también suma en promedio 16%. Las provincias en las que más votos pierde Noboa son en las que Leonidas Issa tuvo sus mayores porcentajes. Noboa también perdió 6,41% de votos en El Oro, permitiendo así que Luisa González recupere esa provincia, y al hacerlo, el correísmo mantiene a su favor todas las provincias de la costa, además de Sucumbíos y Orellana en el oriente. Sin embargo, en relación a la votación del 2023, González también pierde votos en las provincias de la Sierra Centro en porcentajes que no llegan al 15%, y suma más votos que en el 2023 en Napo, Morona y Zamora en el oriente y Santa Elena en la costa. Noboa centró su campaña en las provincias de la costa. En Esmeraldas y Los Ríos sus votos crecieron en relación al 2023 y la pérdida en el resto de provincias de esa región no fue de mayor impacto. A diferencia de la Sierra, región que apuntaló su triunfo del 2023, pero en la que en esta vez perdió más del 10% de sus votos. Con esa configuración del mapa electoral, ¿qué hizo bien y qué hizo mal en su estrategia de concentración de campaña a Noboa, Andrés? Yo creo, mientras lo veíamos, comenté algo que creo que vale la pena tenerlo presente. Sí, el número de votantes ha ¿cuántos crecido votantes ahora más tenemos ahora, ¿no? También para considerar. Por lo mismo que, aunque se tenga que comparar primera vuelta con primera vuelta, son dos momentos históricos tan distintos. Pero podemos tener claro, el resumen estuvo interesantísimo, pero tener como contexto, para los que nos están viendo, que estamos hablando de un presidente electo con un desgaste natural de gobernar. Claro. Entonces lo que te quiero decir es que cuando decimos ha bajado 16, ha bajado 12, por 4 meses el Ecuador tuvo un promedio de que no tuvo luz por horas. Hay un tema de inseguridad y aún así está primero en las encuestas, está primero en la primera vuelta. ¿Por qué pongo esto en contexto? Porque a pesar de la narrativa de una sola vuelta, no perdamos el foco de la data. No es mi opinión, no es la tuya. Los números dicen que este presidente que lleva año y medio está primero para la segunda vuelta con un desgaste natural. Mira como lo dijo hoy día, o miren como lo dijo hoy día Ricardo Noboa. Sí. Tengo la data de 13.300.000 electores a 13.700.000 electores. Ha crecido en 400.000 más. Ok, nuevos. Más la primera vuelta de ahora. No es la primera vuelta del 2023. Esa fue por agosto, más o menos. 3% representan esos 400.000. De crecimiento de votantes. De 30 a 65 años, el padrón son 30% de la población. Y ha pasado año y medio de la última primera vuelta en que el Ecuador no estaba tomado como está ahora, ni sitiado como está ahora, ni amenazado como está ahora, tanto por el narcotráfico. ¿Ya? Con vacunas y extorsiones en todos los barrios que saben muy bien cómo incidieron en la votación del domingo. ¿Está claro? ¿Ok? Y seguramente por eso mismo le debe parecer a Ricardo Noboa más meritorio, como me lo dijo esta tarde en radio, como le parece a Stephanie significativo,
por el desgaste de gobierno, que Noboa siga ganando aunque con tan poco. Vean a Ricardo Noboa. A ver, cuando tú esperas y te dicen, y los analistas te comentan que vas a ganar 5-0 el partido y terminas ganando 1-0, pues indudablemente el primer impacto sí es complejo, ¿no? Pero ganaste, pues, Carlos, ganaste, pues. Entonces aquí el lamento y las dudas para las plañideras, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es ponerse el overol. Nuevamente, empezar otra vez, porque así es la política. El presidente ha tenido una votación magnífica para un presidente en ejercicio, en un año complejo, con un conflicto armado interno, con todo lo que pasó en TC, con la inseguridad que todavía existe y en algunos momentos se agrava, recrudece. Ese resultado electoral del presidente, analizado fríamente, es un muy buen resultado para un presidente en ejercicio. Andrés Seminario, ¿te parece votación magnífica ganar con 0.3? Ayer lo decíamos, el nivel de desgaste ha sido mínimo y ha logrado mantener la narrativa de lo nuevo. Y creo que esto es importantísimo. Acuérdate que todavía, comparto, todavía puede seguir en esta cancha marcada de que es anti-establishment, que es el nuevo, que no es un partido político tradicional, y todavía con esa cancha marcada tiene una narrativa y unos mensajes interesantes que posicionar. Cuando volvamos el testimonio en vivo vía Zoom de Andrés Páez, quien recordaba hoy de mañana en Radio Democracia que en otras ocasiones, en ambos casos, Guillermo Lasso en el uno quedó o entró a segunda vuelta con 19 apenas, creo que se fue hasta, esa vez fue contra Yacu, hasta 52, y en otros con 32 y llegó a no sé dónde. Lo de Noboa es, en efecto, como dice Ricardo Noboa, magnífico, pero escucharemos las primeras alineamientos de hoy de Andrea González y de Leonidas Issa también. Ganar con menos de medio punto en pelea de 15 contra 1 tiene mérito. Pesaron el exceso de confianza, nulo control electoral y abierto soporte de crimen organizado. Para vencer, toca entender que esta segunda vuelta no es comparable con anteriores y tiene variables únicas que exigen estrategias nada convencionales. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que esta escarapela obedece al impulso que damos a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, para impulsar donación de órganos, en específico el corazón si es posible, por parte de ciudadanos, y en el afán de salvar la vida de hasta ahora 40 personas con trasplantes exitosos que ha realizado la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular. Sobre todo queremos recordar a los familiares que en medio de ese trance tan doloroso que es la muerte de un ser querido y la extracción del órgano que hay que hacer para dar vida a otros, den las mayores facilidades posibles en medio de toda la conmoción que se vive en esas ocasiones. OnePlus es el canal que nos reproduce, pero al día siguiente como reprise, 6 de la mañana, número 14, el mismo en todas las cableras, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y Zapping, que es 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su página principal y portal de noticias apenas terminamos. Les decía, evaluemos la reacción hoy de Andrea González primero sobre lo que podría pasar con su votación. Ya en una segunda vuelta electoral tú tienes dos opciones muy claras. En el caso de Ecuador tenemos una lista de izquierda y una de centro izquierda, a pesar de que muchos clasifican el proyecto de ADN como derecha, en realidad ellos se clasifican como centro izquierda. Entonces en este momento ya no hablamos de izquierdas y derechas, que creo que nunca fue la conversación como tal, sino que hablamos de dos proyectos políticos. Mi experiencia como persona no me permite olvidar qué es lo que hace el socialismo del siglo XXI cuando llega al poder. Y es más, la herencia de esta constitución con 5 poderes es parte de por qué este país no va a encontrar ningún orden ni institucional ni constitucional. Yo sí creo que nos tiene que quedar claro que regresar al socialismo del siglo XXI incluye continuar con el proyecto Sucre.
Y tenemos que entenderlo, porque el tornillo era la Constitución de Montecristi, pero la tuerca de ese tornillo es volver a tener una máquina que imprima tu propio dinero. En otras palabras, si alguien no va a apoyar ella, es a Luisa González, pero ese 2% y algo más que tuvo... Lo anunció desde su campaña. Entonces, ese 2% y algo más que tuvo, ¿es endosable directamente a Noboa o tiene que ganárselo Noboa? Yo creo que ninguno es endosable, pues la gente no es borrego. Tiene que ganárselo, tiene que darle las razones para que quieran votar por él. ¿Y la militancia de Isa, sin ser borrego, no es entendida más como disciplinada? Isa da una señal y tras él van. Lo conversábamos fuera de cámaras, eso es disciplinario. Porque ¿sí? Recordemos que ese grupo específico de votantes tiene una disciplina y una metodología para elegir, en el cual se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a votar o apoyar a X, y si hay una disciplina de que todos van a ir a votar por el mismo, no hay una libertad en ese caso de actuar como una comunidad organizada. El problema es que al final del día, si lo ves desde la perspectiva de comportamiento, la gente obedece a un seguimiento a las ideas, más que las personas, porque si lo analizamos desde esa perspectiva especialísima, la gente quiere soluciones, pero el político quiere el poder. Vean cómo lo dice Leonidas Diz a su electorado, en un lenguaje muy cercano a eso, ¿no? Véanlo, qué bien disfrazado está, dale. Y hay una cosa determinante aquí en este proceso. Una cosa determinante, que es la moral. Pueden arrastrarnos, nos han arrastrado. Cada insulto, cada forma de insulto, a nosotros nos ha significado un chaleco antibalas. La política es amplia. En consecuencia, aquí contamos con la dignidad de todos los ecuatorianos. Y también me han enviado unos mensajes, yo estoy de acuerdo contigo, lo quiero, pero han sensibilizado por el famoso voto útil. Señores, el voto útil la jugamos nosotros, nadie más, porque los otros o llegan a defender, o llegan a proteger, o llegan a hacer negocios. Nos preparamos para enfrentar las políticas duras que vienen. Listo, me dirán, oiga, pero señor Issa, usted va a definir en segunda vuelta. No va a definir el señor Issa, va a definir el poder político colectivo. Aquí no vamos a ir a endosar voto a nadie. Nosotros vamos a sostener una propuesta de país. Traduzcanme eso. Él no va a apoyar a nadie, pero estamos de acuerdo en que su votante es disciplinado y por quien él dé las señales apoyará. Con ese 5 que él tiene, si se volca por completo, cualquiera de los dos finalistas llega a 50. Pero también si es que hablamos no solo de su discurso y de lo que él está pidiendo a sus votantes, y hablamos del voto histórico electoral de las últimas 4 elecciones, vemos que la Sierra Centro siempre ha tendido a votar por el candidato que no sea correísta. Esto habla la data, más allá de lo que él y la comunidad y su partido decidan. Con excepción de Cotopaxi, que ahora es de él. El voto histórico Chimborazo, Bolívar y Tungurahua, sí. El fenómeno Issa, ¿cómo se puede plasmar? La Sierra siempre ha votado conservador y la costa ha votado liberal. Si quieres generalizar muy ampliamente, ¿no? Yo sé que las generalizaciones no son lo mejor, pero es esto. Y el mapa está ahí. Los Exacto. invito a todos pueden googlearlo y ver que los mapas, las fotos, lo que vimos hoy día en Ecuavisa, de la costa y el norte. Se parece Sierra mucho a lo de Centro, hace 2 años. de las últimas 4 elecciones. Salvo el oro, que lo ha conquistado Luisa González. Pero las últimas 4 elecciones, si tú ves las fotos, son muy parecidas. Es otra cosa, no son iguales, de acuerdo. Andrés Páez, usted tuvo una reacción hoy en Radio Democracia que seguí muy de cerca. Buenas noches, bienvenido. Y fue tranquilos, o sea, Gracias, no se asusten buenas porque la noches. ventaja de Noboa sea tan corta. Ya pasó una cosa parecida. Lasso tuvo una vez, pasó con 19 a segunda vuelta y creo que se disparó 52, Guillermo Lasso. Y luego en otra 32 y también llegó a otros niveles. Pero yo decía hace un rato, este escenario de ahora es único y último, no se parece a los anteriores. ¿Cabe que usted haga esa emulación? No se parece a los anteriores. Sin embargo, creo que una segunda vuelta permite a un candidato reinventarse en el camino, topar las fibras de aquellos votantes que no le favorecieron en la primera vuelta
rediseñar su estrategia y crecer. Los dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta van a buscar el mismo propósito. Cuando Guillermo Lasso conmigo llegamos a 29.6 en la primera vuelta del 2017, claramente recuerdo la conversación que yo tuve con él y le dije, nos faltan 21 votos. Parecía como ir a escalar el Everest y le decía, esto es posible. ¿Cómo es posible? Pues es posible trabajando, dando la vuelta por el país, llegando a la gente, caminando, gastando suela, haciendo la política que muchos ahora desprecian, pero que sin embargo, en mi opinión, yo creo que es muy importante redes sociales, pero también es importante llegar a la gente, a los sectores urbanos marginales donde han sido muy eficaces los municipios de Quito, de Guayaquil, las prefecturas de Azuay, de Manabí, de Guayas, de Pichincha. Y creo que nosotros, si es que aspiramos a un mejor resultado, pues tenemos que aplicar la misma mística y llegar a esos sectores con un mensaje claro, contundente, de que queremos proteger la dolarización, que no queremos convertirnos en Venezuela, que queremos un país de paz, que hay un esfuerzo que se ha hecho mancomunado entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y la Policía, y que hay que perseverar en ese propósito. Entonces, yo no veo con susto, como algunos lo ven, esto de que, chuta, todavía faltan 6 puntos. Pues yo creo que 6 puntos es una cifra que se la puede conseguir, pero no es solamente temas de TikTok y de bailar reggaetón en una tarima. También hay que aterrizar en el contacto con la gente, visitar los barrios. La gente aplaude, la gente aprecia que el candidato vaya a visitarlos porque quiere verlo, quiere mirarle a los ojos. Ese contacto es fundamental, no hay que abandonar ese propósito. Y ahora, si es que no se lo ha hecho, pues hay que rectificar y hay que ir por esa vía, porque eso también ayudará a consolidar esos 6 o 7 puntos que faltan para lograr la victoria el 13 de abril. Muy amable, doctor Páez, gracias. Yo solo hago otra acotación al margen. La diferencia es que ahora te matan si haces eso, o te puedes matar si haces eso. Y el presidente anda otra vez sin chaleco, y muchas de sus intenciones se ven bloqueadas con las recomendaciones de seguridad, y no solo de él, de otros candidatos también, que necesitan y necesitaban esa misma proximidad. Pero aquí está el gráfico que le pedí a Stephanie Macías, lo ponemos al aire, y explícalo tú, para que compares lo uno con el otro, que seas que es casi igual. Si ustedes ven, el primero es el del que van a ver con colores naranja, es Arauz, Yacu y Lasso. Volvemos a ver la costa y el norte del país con el correísmo, la Sierra Centro y el oriente con el candidato no correísta. Si vemos el siguiente gráfico, vemos más o menos lo mismo, con la diferencia, no, con ninguna diferencia, mentira, vemos el norte de Ecuador, dos provincias del oriente. Se toman los correístas, y correcto. Si Carlos me ayuda y aplastamos el siguiente botón, vamos uy, la tecnología. Hay muchos botones. Lo borro si aplasto el siguiente botón. Un segundo vamos a retirar para mostrarles qué es lo que sucede con lo puedes grabar con la cámara de allá. ¿Cuál de ellos es el siguiente botón? Vemos en la primera vuelta, a pesar que estamos hablando que esta elección, esta primera vuelta es con sabor a segunda, si vemos el mapa de resultados de la primera vuelta electoral del presidente Daniel Noboa, Fernando Villavicencio y Luisa González, volvemos a ver algo diferente. Vemos a una Luisa González que estaba tomando no solo la costa, sino ciertas provincias de Sierra Centro y del Oriente, pero vemos algo interesante, que tanto Fernando Villavicencio como el presidente mantienen esta Sierra Centro, que hoy día estamos hablando del famoso voto de Isa. Pero para todos los que nos están viendo, volvamos al mapa. Cuando vean los mapas de los resultados de ayer, salvo un par de provincias, estamos hablando más o menos de este mismo mapa. Ok. ¿Coincides, Andrés? Sí, ciertamente. Bien, falta tu tercer elemento. Sí, yo decía que hay tres factores. El uno tiene que ver con sentimientos de vulnerabilidad. Ella tiene que reducirlos, él los tiene que incrementar. Ya, el otro es, de parte de ella, tiene que convertir esa esperanza en algo concreto, algo tangible, aquí y ahora. Okay. Él tiene que trabajar en el control de lo que gobierna. Gestión, ¿ya?
El tercero tiene que ver con, ella tiene que ser menos política y proponer más cosas realizables. Y él dedicarse a trabajar en gestión. Cuando digo él trabajar en gestión, me refiero a todo el gobierno tiene que pensar en demostrar resultados evidentes, palpables, tangibles, de corto plazo. Lo cual es, primero, su obligación como jefe de Estado, y de carambola le sirve como candidato. Cuando volvamos, el misterio de Manabí, Elisa Sacoto, periodista que conoce esa realidad. Ganar con menos de medio punto en pelea de 15 contra 1 tiene mérito. Pesaron el exceso de confianza, nulo control electoral y abierto soporte de crimen organizado. Para vencer toca entender que esta segunda vuelta no es comparable con anteriores y tiene variables únicas que exigen estrategias nada convencionales. En Estados Unidos nos pueden seguir por Macro Digital, una cablera que tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, vía la señal de Macro Digital en live stream y todas esas brujerías de ahora. Salimos en España también y tiene reproducción en Ecuador, Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, entre otras jurisdicciones. Elisa Sacoto, bienvenida, buenas noches, como periodista de décadas en Manabí, tan vinculada a la opinión pública diariamente y al sentir de la gente. ¿Por qué el trabajo persistente de Noboa en esa provincia no ha logrado romper la hegemonía del correísmo? 60-22 estaba lo último que revisé a favor de correísmo. Ni siquiera su proximidad al prefecto Orlando, la frecuencia de las intervenciones en Manta. En el resto del país, usted y yo que somos manavitas, nos achacan eso. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo ve usted? Buenas noches a Carlos y a todos los que están en este panel de lujo. Quiero agradecer que me llame usted Carlos, pero le quiero contar que cuando nos referimos supuestamente a hechos reales, como que la línea política que patrocinaba al presidente candidato nos reporta que no hemos tenido control electoral. Yo quiero dejar eso una lectura entre líneas, porque yo siempre sostengo, y no me quiero ir contra la institucionalidad, pero si usted no tiene control, ¿cómo controla? Personalmente pienso que al presidente el número de veces que vino a Manabí quizás no le dio los frutos que se esperaban, porque si usted viene y hace reuniones con pequeños grupos por el tema de la seguridad, a usted le da muy poco contacto con el electorado. Al electorado le gusta que le den la mano, que lo abracen, que lo miren, que le dirijan una mirada, que le den una sonrisa, y teniendo un presidente realmente joven, usted sabe que una sonrisa compra voluntades, una simple sonrisa, y los jóvenes se identifican con los jóvenes. Yo quiero destacar en el presidente de la República su apariencia y su aspecto de ser un hombre impertérrito, una persona que no se ve afectado por las emociones. Es un hombre imántico, es un hombre que llama la atención en el electorado. Entonces, en Manabí, las veces que vino, se reunió con 4 personas y usted sabe que el roce hace el cariño. A la gente cuando lo abrazan, a la gente cuando le dicen presidente y él se voltea y los atiende, la gente se siente que hay un eco. Pero a esa distancia, en medio de guardaespaldas, en medio de policías, en medio de militares, entrando y saliendo por zonas en donde el público no tiene acceso, si acaso con la mirada, entonces él estaba realmente en desventaja frente a Luisa. Yo a Luisa la veía aquí en Puerto Viejo, en Manta, en medio de la gente, incluso en alguna cafetería los guardaespaldas estaban afuera todos distendidos. Gracias. Y son cosas que se notan, ¿no?, al momento de la verdad. Muy amable, Elisa. No es tanta la frecuencia cuanto la proximidad. Ahora, aún así, Manabí es inamovible, correísta. El otro día le preguntaba a Erwin Valdivieso, un candidato que estuvo siendo periodista también, ¿qué hay que hacer para romper la hegemonía correísta en Manabí? Y respondió con una sola palabra: obras. ¿Se le puede exigir a un gobierno obras del volumen que hizo Correa en un año? Se le puede exigir, no, se puede anhelar, por supuesto. Pero
más allá de los resultados de ayer, tenemos que entender lo siguiente. A lo largo de la historia republicana sabemos que cuando tienes líderes seccionales, ese engranaje electoral funciona mucho más rápido. Jaime Estrada le ayudó a arrastrar a Luisa, que es líder seccional. Pero veamos la data. En Guayas, para los que nos están escuchando, Guayas representa el 25% del padrón electoral. Manaví le ha dado 300,000 votos adicionales de ventaja. Y en Guayas tienes alcaldía, prefectura. En Pichincha tienes alcaldía y prefectura. Es indudable que tener gobiernos seccionales, por supuesto, ayuda a este engranaje y al movimiento, porque el que nos está viendo, una maquinaria electoral no se mueve sola. No necesariamente es cierto. O sea, en Pichincha tienes prefecta correísta, alcalde correísta, gana Noboa. Ya, acá tienes alcalde correísta, tienes prefecta correísta y en cambio sí gana Correa. Entonces, no es un axioma que se cumple exactamente pero yo así. estoy en desacuerdo contigo por lo siguiente. Bueno. Imagínate lo que es tener una 9 de octubre llena. Para los guayaquileños que nos acordamos, solo Jaime Nebot llenaba la 9 de octubre. ¿Quién llenó la 9 de octubre? ¿Quién llenó la 9 de octubre? En las imágenes que vimos, la 9 de octubre estuvo bastante robusta. 10,000 personas. Pero contra 250,000 que ponía Jaime Nebot, por Dios. Pero lo que te quiero decir es que no me vas a decir que si no tuvieras el permiso del alcalde y no tuvieras toda la logística del alcalde, es otra cosa. Llegarías. Por eso hablo de la maquinaria electoral. No, esta discusión está interesante. Yo los dejo ahí. Es que Manaví puede ser la provincia dirimente. A mí sí me parece clave algo que dice Elisa Zacoto. Elisa, y tiene que ver con territorio, Carlos, con el tocar. Ajá. Es muy importante. Tú lo mencionaste ya. Esa necesidad del nada toque humano. Nada reemplaza ese puerta a puerta. Es más, si yo cometo un error y me mantengo lejano, no me lo vas a perdonar. Pero si yo cometo un error y me acerco y te digo, discúlpame, me lo vas a perdonar. Entonces, claro, falta ese toque que probablemente ella lo está evidenciando en la provincia. Como lo acaba de describir. Es decir, exponerse más o perder, eso es casi el dilema para Noboa. Casi. Ok. Y no solo en Manaví. Y no solo en Manaví. Cuando volvamos, Andrés Castillo, candidato triunfante de ADN en el Distrito Norte de Quito. Ganar con menos de medio punto en pelea de 15 contra 1 tiene mérito. Pesaron el exceso de confianza, nulo control electoral y abierto soporte al crimen organizado. Para vencer toca entender que esta segunda vuelta no es comparable con anteriores y tiene variables únicas que exigen estrategias nada convencionales. Enseguida no. País fue el primer bloque. ¿Tú qué hablas? ¿Quieres venir a dirigir el programa? Yo voy de camarógrafo, encantado. ¿Ya? Ahora Leonardo dirige. Él dice a quién vamos a darle paso al Zoom. Enseguida Andrés Castillo desde Quito, asambleísta electo, creo que puedo decir, ¿no? Antes, permítanme recordarles que emitimos desde el canal 24/7, donde están los estudios, bajo un diluvio esta noche. Eso es Extreme, Canal 3 en TV Cable, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Haz Televisión Data, Canal 99. Andrés Castillo, en muy pocas palabras, ¿cómo explicar el resultado tan halagador que ustedes obtienen hasta el momento en el Distrito Norte de Quito? 3 de ADN entrarían y 2 del correísmo. Primero, de los datos que posee, ¿los ratifica? Y segundo, ¿a qué se debe el apoyo allá? Adelante. A que hemos sido candidatos que han sabido sintonizar con la necesidad del pueblo de Quito. Acá hablamos de seguridad, aquí hablamos de combate frontal contra la delincuencia, aquí hablamos de eliminación de una serie de garantías penitenciarias que han tenido los delincuentes, porque la lucha contra la delincuencia no se agota solamente en la dotación de todo lo necesario para que la fuerza pública pueda actuar, sino también se necesita un cuerpo normativo, una norma, un código penal que permita sancionar a los delincuentes y quitarle de una buena vez la alcahuetería a los jueces de que la ley les obliga a dejarles libres. Vamos a trabajar con fuerza para que los delincuentes sepan que van a pagar sus penas hasta el final, si es que, y obviamente el principio aquel de que la hace la paga, Carlos. Ok, ese discurso funcionó por lo visto, pero sin embargo, hablábamos hace un rato con Stephanie Macías, Luisa tiene un repunto interesante ahí respecto a datos anteriores, 6-7 puntos, y si bien gana Daniel Noboa,
no es tan abierto y grande el porcentaje como la vez anterior. ¿A qué se debe y cómo van a rectificar eso? Bueno, sin duda alguna hay que ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Es la primera vez que se le gana al correísmo en la primera vuelta desde hace 15 años atrás. Somos la primera fuerza política en el Parlamento y ahora ellos son la segunda minoría en la Asamblea. Hay cosas para celebrar, hay cosas que corregir sin duda y lo vamos a hacer. Los resultados electorales entre dos elecciones distintas tienen distintos matices, mucho más cuando tenemos un electorado tan volátil como es el quiteño y el ecuatoriano en general. Muchas gracias, abogado Andrés Castillo. Ahora sí, entramos a las conclusiones de ustedes. Andrés. Yo creo que, como decía el general Patton, las buenas tácticas pueden salvar incluso una mala estrategia. Qué bien. Es decir, lo que hemos visto es producto de algunas buenas gestiones en campaña, me refiero, ¿no? Sí. Cosas que se hicieron bien Sí. en campaña, que funcionaron bien en campaña, que no necesariamente estaban cobijadas por una estrategia totalmente clara. pero a tu juicio no comienza con una buena táctica mañana el presidente, comienza dándole una entrevista a un medio guayaquileño con dos interlocutores guayaquileños. Un paso más atrás, el comunicado y no la presencia diciendo gracias, y me parece que fue equivocado. ¿Sí? Que podía haber ido el comunicado y acompañado con una intervención del ente No eran excluyentes, absolutamente. ¿Sí? Pero es parte, de nuevo, volvamos a la conversación de Manaví, es parte del verlo, ¿no? Cuando tienes estos dispositivos, el ver a una persona en el dispositivo es parte del tocar hoy por hoy, en la mente virtual en la que estamos viviendo. Es decir, él tiene que distraerse mucho también de su función de gobernar para paralelamente hacer la función de hacer campaña. Se pueden hacer las dos. Se pone y se saca el sombrero y ya está. ¿Pueden hacer las dos aún fuera de campaña? Sí, porque mucho de lo que algo va a ser electoral aunque no sea campaña. Mejor dicho, todo lo que haga va a ser electoral. Yo creo que también dentro de las conclusiones podemos hablar es de un presidente empático con un tono, como vimos en el boletín, también de nostalgia, de hemos avanzado, hemos cambiado, y especialmente reconocer a ese votante y decirle, yo sé que votaste por mí el año pasado, entiendo y escucho tu malestar, que hay X o números que se han ido a los otros, y te propongo que me voy a esforzar para que regreses a mí, con esa humildad suficiente para decir, te estoy escuchando. Sé que hay Dame algo... una siguiente oportunidad. Dame una oportunidad, Claro. Te estoy escuchando. El problema es que le atribuyen a Daniel Noboa no tener esa humildad y ser soberbio. Pero no se le puede atribuir el no ser capaz y eficiente. Mira que lo hemos visto en los vetos de las leyes que ellos mismos presentan las leyes, él se da cuenta de cuáles son las fortalezas, las debilidades y dice, no se va, veto Es decir, total, siguiente. ¿Tiene que salir el otro Daniel Noboa en la línea que dice Stephanie o simplemente presentar otro Daniel Noboa? Un poco lo que decía al inicio, ¿no? Hacer el ajuste de esta persona pública en el rol de candidato más y en el rol del presidente menos. Y ahora todo eso parte de que Luisa no va a hacer nada. Y Luisa se está moviendo pues, también. Estamos hablando de él. Aunque hablemos de Luisa. Claro. Ella, lo que decía hace un instante, ¿no? Ella tiene que preocuparse mucho de las vulnerabilidades que le pueden adosar, porque le pueden imputar muchas cosas. Yo creo que la campaña de Luisa también, la segunda vuelta, no solo va a ser de esperanza, sino una estrategia de contingencia. Una vez que ya migraron estos votantes, ¿cómo hacemos para que no se nos vayan? En donde la clave sería tener dos equipos, el uno que maneja la contingencia y el otro que maneja la propuesta. Y dicho esto, si eres parte del gobierno, lo que tienes que tener de la estrategia de campaña es tener todo un equipo pendiente de la proliferación de los mensajes para desactivar el voto y para multiplicar... Veamos veamos una primera señal. Yo no pensaba incluir esto, pero lo que dicen los dos lo vuelve pertinente. Teníamos 2 bytes de Luisa. El segundo, donde dice, Pedro, respeto cómo se expresa Rafael Correa, porque el primero es una llamada a la unidad de la industria y todo, horas ellos son los que atraen la inversión, etcétera. Veamos ese fragmento para que ellos evalúen si está apuntando Luisa González de la dirección correcta. Yo respeto profundamente cómo se exprese Rafael Correa, cómo él opine, cómo él tuitee, cómo él defienda sus posturas. Yo soy Luisa González. Quien es candidata en esta elección es Luisa González. Quien va a gobernar es Luisa González. Y yo estoy preocupada en los problemas de mi país. Menos ideología, más identidad, y dentro de esa identidad más de lo que se llama democracia agonista.
Es decir, aceptar el conflicto como una manera de resolución. ¿Tú de le problemas. crees quién va a gobernar es Luisa González? Está en campaña, Carlos. Ah, ok. ¿Ya? ¿Tú le crees? Pero tiene que tener cuidado cuando entiendo que su estrategia es buscar a los que están en el centro, pero se pertenece a un grupo político que sus votos son adheridos por este cuidado al verse tan independiente, de alguna manera resiente a ese voto duro. Creo que el mensaje tiene que ser suficientemente cuidado Calibrado. y medido Sí, para que ciertamente. no esté ni divorciada de los unos ni que desconozca a los otros. Una última cosa. No puede alejar a su feligresía, Y ciertamente más que que nada, no. porque acordémonos que a muchos de los candidatos y de algunos que están en funciones del partido, a veces internamente se les llama de traicioneros o que han traicionado el partido Una porque última están cosa. acercados a unos u otros. No me hagan la de torero. Sí, yo estoy aquí. Hey, hola. Si hoy fuera de definir quién tiene más posibilidades de ganar en segunda vuelta, hoy, según lo que hemos visto hasta hoy. Ok. Eso es producto de... Esto es intención de votos del balotaje según Negocios y Estrategias, que casi no sé qué, que llegó muy cerca en esta primera vuelta. 46.8% Luisa González, 44.1% Daniel Noboa. Ya. Stephanie Macías, ¿coincides con esas posibilidades hoy o no? No, yo creo que la historia, y yo soy mucho de data, la historia nos ha demostrado que es un borra y va de nuevo. Miren cómo remontó a Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Yo creo que de todo dependerá, de cómo contengan los votos, cómo atraigan los otros y cómo se migren los otros. ¿Algo más? Siendo simplistas, los zapatos rojos, el cartón, ¿qué esperaremos ahora? Ok. Pero hay una opción, lo que te quiero decir es que la segunda vuelta es borra y va de nuevo. Ok, mil gracias por acompañarnos, sobre todo en vivo, ya, a ti por venir cuando no estaba previsto y llenar un vacío tan importante de una manera tan solvente. Mañana suerte a María Sol Pons y Pocho Harvey en su entrevista en vivo, 8:30 con el presidente. Ahora, para cerrar lo que ayer dije, quiero ir exactamente en la misma línea. A pesar de lo estrecho, me sigue pareciendo un triunfo extraordinario. Porque me corregía Andrés, no fueron 15 contra 1, fueron 14 contra 1. Ciertamente él decía, Andrea González Nader no estuvo en eso. 14 contra 1. Porque lo que mencionaba Stephanie Macías, hay un elemento de desgaste del gobierno, más aún con algunos errores, vacíos, olvidos, que pesan enormemente. Por los apagones, porque permitieron que se dispare el problema de inseguridad de enero deliberadamente para exacerbar el descontento de la gente. Pero sobre todo porque enfrentan a un enemigo subterráneo y transnacional que ya actuó en las elecciones de ayer. El problema es que no tienen suficiente inteligencia y data, como dicen, la data, para controlarlo y probarlo. Y parecen elementos aislados sobre los cuales no cabe actuar o reclamar porque van a parecer un mal perdedor. O en todo caso, a pesar de eso, hay un ganador, aunque sea con 0.3%. Si vemos así el resultado de la elección, es formidable. Si lo vemos como yo prefiero verlo, y lo advertí algunas veces, que hubo exceso de confianza, que discutieron una cuestión fundamental que es control electoral, que hubo un encierro excesivo en ciertos aspectos comunicacionales, esto es una alerta. Y para el Ecuador es la última alerta. Aunque a la gente cada vez le importe menos lo de Venezuela, ciertamente, crea menos lo que vamos a ir al socialismo del siglo XXI y vamos a regresar, y sienta más lo que vive en su esquina, que si salgo todavía me pueden matar. El riesgo está en hacerle ver a la gente que ese sigue siendo el mayor peligro más allá de las contingencias diarias que vive. Y eso pasa por mucho más allá de lo que han analizado ayer y hoy nuestros panelistas, por mucho más allá de cambiar las tácticas, de lo emotivo, de lo directo, del abrazo, pasa por ver a los ojos a la gente y mostrarle la realidad que se está enfrentando, para que entonces o comprenda tu argumento o uses otro. Vamos a ver si se saben resetear en la dirección correcta. Dios lo quiera y Dios los ilumine, sobre todo, porque en las alturas uno pierde a veces el sentido de la orientación. Buenas noches.